Y si Marcos 16 no es lo que nos han enseñado, hoy descubriremos la verdadera comisión dada por Jesús a sus discípulos. Si quieres aprender a interpretar las Escrituras, quédate con nosotros. Lo que Jesús realmente dijo, la instrucción más malinterpretada del Nuevo Testamento. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Desde hace mucho tiempo, y en particular últimamente, estoy observando algo que me inquieta en nuestras congregaciones. Me refiero al mandato o a la comisión dada por Jesús al cuerpo que forma la iglesia. Hablo de dos textos que tienen un mismo llamado, Marcos 16, 15 al 18 y Mateo 28, 18 al 20. Hablo de la comisión dada por Jesús a sus discípulos, según la versión de Marcos y la versión de Mateo. Dos pasajes, un mismo llamado con enfoques diferentes. Pero antes de entrar en esta enseñanza, quiero expresar la inquietud que hay en mí respecto a esas instrucciones dadas por Jesús. La versión del Evangelio o de las buenas noticias del reino que se está enseñando en nuestras congregaciones, veo que no pueden resistir el embate o la influencia del sistema mundano en el que estamos viviendo. Unas de las inquietudes son acerca de nuestros niños, jóvenes y los que supuestamente son recién convertidos. ¿Ha notado usted que nuestros jóvenes abandonan la congregación cuando entran a niveles escolares superiores y universidades? Y los nuevos convertidos duran un mes y se esfuman. Y la pregunta es, si en nuestras congregaciones tenemos maestros, pastores y líderes que se supone que cada uno cumpla su llamado, si es que en realidad tienen un llamado, nuestros jóvenes abandonen la congregación y no solo la abandonan, sino que son conquistados y vencidos por Babilonia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde estamos cometiendo errores? Hoy vamos a descubrir lo que probablemente estamos haciendo mal y cuáles errores estamos cometiendo. Lo primero que debemos de reconocer es que no estamos enseñando la verdad según como está revelada en la Escritura, sino que estamos mezclando dogmas heredados de la religión institucionalizada. Si lees Marcos 16, 15 al 18 y Mateo 28, 18 al 20 en español, parecen órdenes externas. Vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos, bauticen, enseñen. Suena a programa misionero, a estructura, a institución. Y todo esto ha cautivado primeramente a nuestros líderes y por consiguiente a sus congregaciones. Pero cuando los llevas al arameo que Jesús hablaba, al hebreo que pensaba, y los miras con ojos que trascienden esa capa literal, algo se revela. Recordemos que la escritura o la ley es espiritual, por tanto debemos leerla con nuestro ojo espiritual. Jesús aquí no está dando mandatos para construir religiones, sino mapas de transformación de la conciencia. Y aquí, de primera instancia, encontramos revelado el primer error que probablemente están cometiendo nuestros teólogos, maestros, pastores y líderes. Lo que voy a traer hoy es una enseñanza, con el propósito de que discernamos la verdad que se oculta detrás del enfoque en el que Marcos narra la Gran Comisión, y de igual manera discernir el enfoque en el que Mateo la narra. Vamos a recorrer Marcos 16, 15 al 18 y Mateo 28, 18 al 20, en un nivel exegético, etimológico y hermenéutico, donde traspasaremos la capa literal hasta llegar al nivel más profundo sin restarle valor a la narración literal, ya que ella tiene como objetivo proteger el texto para que sea revelado solamente para los que se les ha dado a conocer los misterios del reino. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús en los evangelios. Por tanto, si usted es uno de los que se le ha dado a conocer este misterio, entonces usted entenderá lo que voy a enseñar. Si usted no lo es, entonces no va a entender la enseñanza. Y esta enseñanza la voy a traer desde el idioma arameo, el idioma que el Mesías hablaba, y el hebreo, el pensamiento del Mesías. Y claro está, en una lectura que trasciende la capa literal,
y traspasar hasta el mismo centro del alma y el corazón humano, por medio del discernimiento y el conocimiento interior. Y terminamos con una aplicación personal y colectiva. El propósito de esta enseñanza no es socavar las enseñanzas de nuestros líderes y maestros. Por lo contrario, el propósito es elevar esas enseñanzas a un nivel más espiritual, una enseñanza alineada a la voluntad divina, que es en realidad y el objetivo del Padre en nosotros, el pueblo del Señor. Los textos de Marcos y de Mateo son textos ontológicos que nos revelan la transformación interna, cómo nos alineamos con la voluntad del Padre y cómo enseñar a otros esa transformación interna por medio del discipulado. La enseñanza que se va a desprender de estos textos nunca se ha traído a oídos de nuestras congregaciones. Por tanto, amados, cíñanse sus lomos y prepare su corazón para una metamorfosis espiritual. Por tanto, amados, les pido que por favor inclinen sus oídos a lo que la Escritura revela. Cuando Jesús dice, el que tenga oído para oír que oiga, no se refiere a su oreja, sino que abra su conciencia. El entendimiento aparte los sentidos del mundo por un momento y discierna lo que Él va a revelar. La Escritura requiere de nuestra atención. Hoy empezamos con la primera parte de esta serie titulada Marcos 16, la instrucción más malinterpretada del Nuevo Testamento. El contexto en el que Jesús les da la comisión a sus discípulos, los 11, es el reproche por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sus mismos discípulos no creyeron su resurrección hasta que Él mismo tuvo que presentárseles. Debido a eso es que Jesús les da instrucciones de cómo ellos mismos deben de aplicar todo lo que Él les enseñó durante este tiempo de discipulado. Esta evangelización es una personal e interna, ontológica, espiritual, la cual los prepararía para que de igual manera enseñen o discipulen a otros. Voy a leer Marcos 16, 15 al 18. Hoy usted va a entender la orden dada por Jesús a sus discípulos, en los cuales estamos todos representados. Primero lo voy a leer en español y luego en arameo. Verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En la peshita aramea, Selú lalma kulá, ukersú le koljón beriatá. Para que podamos interpretar lo que Marcos quiere transmitirnos por medio de su evangelio, no podemos quedarnos en la capa superficial. Hay que traspasar esa capa y descubrir el misterio que Marcos oculta debajo de esa capa literal. La capa literal te informa, la capa espiritual te transforma. Cuando leemos desde el arameo, la percepción cambia, porque el arameo es un lenguaje muy simbólico. Las traducciones al griego koiné, la cual es muy acorde. Sin embargo, las traducciones del griego a nuestros idiomas pierden matices, las cuales ocultan verdades que son difíciles de traducir al español. Cuando el texto dice vayan, que es lo que en realidad dice en arameo selú, el texto no habla de un turismo espiritual ni geográfico. En otras palabras, no es que prepares tu maleta, tomes un avión y sal a predicar. Selú significa muévanse, trasciendan, salgan del estado de conciencia en el que están. Aquí Jesús no se refiere a un movimiento geográfico, sino a un movimiento de conciencia. Ya estamos descubriendo el posible error de nuestros teólogos. No han discernido correctamente el misterio del texto. Vayan a todo mundo. La palabra aramea usada aquí es lalma, pero que fue traducida al griego como cosmos, que significa en griego mundo o planeta. Pero alma en arameo no es solo planeta, es edad, dimensión, niveles, esfera de realidad. ¿Pueden ver la diferencia? Si selú es un movimiento de conciencia, entonces alma no puede ser literal.
Jesús no dice recorran el mapa, dice expandan su conciencia a todas las dimensiones del ser. Estos textos son puramente ontológicos, no literales. Vayan es igual a expandir la luz interna hacia los mundos o pensamientos inferiores, también conocida como conciencia inferior o humana. No es geografía. Jesús está diciendo: lleven la conciencia del reino a todos los niveles del ser. ¿A cuál ser? A mi ser interior, a tu ser interior. Este verso describe el despertar de la chispa interior. Salgan del sueño, despierten del estado adámico caído. Jesús está despertándolos a una realidad de reino. Está despertando el reino que se encuentra dentro de ellos. Porque si el reino no es despertado en ellos, no podrán despertar el reino en otros. Porque el objetivo de Marcos es llevarnos a través de un despertar interior. Ya aprendimos que cada escritor tiene un objetivo particular, y este pasaje es exclusivo de Marcos. Por tanto, debemos de interpretarlo dentro del contexto que Marcos quiere revelarnos. Vayan a todo el mundo y proclamad. Proclamar es lo mismo que predicar o profetizar en español, pero debemos de discernir qué tipo de proclama, prédica o profecía es a la que Marcos se refiere. Proclamad en arameo es ukersú, pero ukersú en arameo no significa den discursos, que es lo que en realidad nuestros teólogos y maestros han malinterpretado. Ukersú significa hagan resonar, emitan una frecuencia, dejen que la buena noticia vibre en ustedes. Entonces, ¿a qué tipo de proclamación se refiere Marcos? Marcos se refiere a una proclamación interna, permitirle a esa buena noticia que vibre, se deje mover, actuar en ustedes, transformarlos de pie a cabeza, una transformación total. Proclamen es igual a revelar el conocimiento interior, gnosis. No es predicar doctrinas, es activar la memoria del origen, despertar el yo superior en ellos. Es romper la cortina del santuario y alinearse con él. Vayan a todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda criatura. El término arameo es lekoljon beriatá, a toda criatura. Pero vamos a definir a toda criatura a la que se refiere Marcos. Beriatá viene de bara, que significa crear de la nada. Significa toda manifestación, toda forma, toda expresión del ser. El texto aquí nos dirige a la creación de Génesis antes de la caída, porque es a esa criatura a la que debemos regresar. Y para regresar a ella, debemos de ser transformados de igual manera que el Mesías fue transformado. A toda criatura es igual a cada nivel de la psique: el cuerpo, el alma, el espíritu, la sombra, el ego, la luz, el inconsciente. Todo esto debe de ser transformado. Jesús dice: lleven el conocimiento interior a cada rincón de su propio ser, a las aves de los cielos, a los animales del campo, a los peces del mar y a todo árbol que dé fruto conforme a su semilla. Estos 4 grupos representan nuestros sistemas de pensamientos: dominio, poder, señorío y principado, y sobre todo nombre, todo carácter en nosotros. Sobre esta creación fue que Yahvé nos hizo señorear, pero ese señorío lo perdimos y ahora nos toca recuperarlo. El texto revela una evangelización interna completa en nosotros mismos, porque si yo no me evangelizo a mí mismo, no puedo hacer a otros discípulos. Entonces, ¿cuál es la comisión que Jesús le da a sus discípulos? Jesús está diciendo, y por favor, no oigan esto con las orejas, óiganlo con el oído del corazón, para que lo puedan encarnar. Jesús nos dice: expande tu conciencia a todos tus mundos internos y deja que la vibración del reino toque todo lo que existe dentro de ti. Expandan su conciencia a todas las dimensiones del ser y hagan resonar la buena noticia de la unidad a toda chispa, a toda forma, a toda parte de ustedes mismos y del mundo. El mundo simboliza todos los sistemas de pensamientos que dominan la humanidad.
A este mundo fue que Yahvé amó, porque estos pensamientos pertenecen a Él. Y el Hijo de Yahvé, el Mesías, vino a reconciliarlos nuevamente con su Padre. No es evangelismo externo, es iluminación interna. No es predicación externa, es emanación interna. No es viajar al exterior, es despertar el interior. Amén. Mi voluntad es que todos comprendan esto. Entonces, Marcos 16:15 no es un mandato externo, es una instrucción interna. Vayan es igual a sal de tu yo pequeño y elévate al yo superior. Por todo el mundo es igual a recorrer tus mundos internos. Proclamen es igual a deja que tu luz resuene, se refleje en ti mismo. A toda criatura es igual a cada parte de tu ser. Jesús está diciendo, despierten, expandan su conciencia y permitan que la luz que han recibido ilumine todo lo que existe dentro de ustedes. Entonces, si esto es cierto, y lo es, no es un mandato de proselitismo, es un llamado a irradiar conciencia. Y esta verdad es una que por siglos ha sido malinterpretada por nuestros teólogos y maestros. Y si esta verdad no se encarna, primeramente, no podremos de ninguna manera discernir el otro mandamiento que Jesús nos da en Mateo, porque el objetivo de Marcos es despertar nuestra conciencia, y el objetivo de Mateo, que ya mismo vamos a entrar, es el mismo objetivo, pero enfocado a otros. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En arameo, man de Mejaimán umeamat hayé, umán de la Mejaimán medhayev. Y aquí nos encontramos delante de uno de los textos más malinterpretados por la iglesia. Lo he oído en boca de teólogos, maestros, pastores, evangelistas, etc. Este verso es aún más malentendido que el 15, porque se ha leído desde categorías jurídicas, cuando en realidad Jesús está hablando de estados de conciencia. Todos ellos han confundido la gimnasia con la magnesia, como decimos. Una vez usted entienda este texto y lo internalice, todo lo que le habían enseñado sus maestros debe de reconsiderarlo. Pero tú y yo sabemos que Jesús no hablaba griego, hablaba arameo galileo, pensando en hebreo y usando categorías místicas. Cuando lo llevamos a su idioma y a su marco espiritual, el verso cambia completamente. Vamos por parte. Mejaimán, el que cree o creyere. Este creer no significa creer doctrinas o cualquier otra cosa. No, amados, no significa eso. Mejaimán significa confiar, alinearse, entrar en coherencia. No se trata de usted creer en una doctrina, se trata de usted entrar en alineación, en coherencia con el Padre. Es la misma raíz que emuná, que significa fidelidad, estabilidad, coherencia interna. Jesús no dice el que crea ideas correctas. El que creyere significa aquel que se alinee con la voluntad divina, el que se alinee con la verdad interior. Y fuere bautizado. Meamad, el que fuere bautizado o sumergido. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo, porque nuestros teólogos han interpretado este bautizado como un rito de agua. Muchos de nuestros líderes han hecho del bautismo de agua un requerimiento para poder pertenecer a la congregación. Segundo, para formalizarse como un verdadero cristiano. Ni una cosa ni la otra tienen fundamento escritural. El rito en agua era tipo de lo que ocurriría en todo aquel que volviera de nuevo al Padre, por medio de un arrepentimiento genuino, teshuvá. Ese arrepentimiento es interior, es una regeneración, una transformación interior de la conciencia. Este bautismo es la realidad de la tipología. Meamat significa, en un contexto espiritual, estado de conciencia, sumergirse en Cristo. Jesús dice, aquel que se alinee y se sumerja en mi muerte, sepultura y resurrección. Es dejarse envolver por la conciencia del reino. Eso es lo que Pablo revela en Romanos 6. Bautizados en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Este bautismo no es externo,
es un movimiento interno, ontológico dentro de usted. Sin ese movimiento ontológico en usted, no puede alinearse en coherencia con el Padre. El Mesías lo hizo, pero no lo hizo por nosotros, lo hizo para nosotros, para mostrarnos cómo hacerlo. Ahora vamos entendiendo los errores que posiblemente se están cometiendo en nuestras congregaciones. Ahora podemos entender por qué muchas de nuestras congregaciones, en vez de ensancharse, se estrechan. ¿Entendemos ahora por qué muchos nuestros jóvenes abandonan la congregación? Continuamos. El que creyere y fuere bautizado, jayé, será salvo. El que se alinee y se sumerja en mi muerte, sepultura y resurrección, será liberado. Surge una pregunta: ¿salvo o liberado de qué? ¿Del infierno? Porque esta es la respuesta de muchos cristianos. ¿Fuimos salvos del infierno o del castigo eterno? El término usado en arameo para salvo es jayé y soter en griego. Yayé literalmente significa vivirá, será vivificado, libertado de la esclavitud, libertado de los deseos y pasiones humanas que esclavizan. Es la obra del Padre sacándote de la dualidad, de lo que te fragmenta y trayéndote de vuelta a la unidad. Dice Pablo que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese bautismo es el que nos coloca en la posición de Cristo, en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales se encuentran dentro de usted y de mí, según Efesios 2. Entonces, no se trata de una salvación del infierno, que es otra traducción intencionada para manipular las conciencias. Todo ser humano que no se haya reconciliado en coherencia con el Padre por medio de Jesucristo, vive en ese estado de conciencia fragmentado, dividido, opresor, llamado infierno o Seol. Cuando te portas mal, el pastor te dice, te vas a ir al infierno. El pastor está manipulando la conciencia de la oveja en lugar de capacitarla. Jayé, no es ir al cielo. Jesús nunca enseñó ir al cielo como recompensa. Esa es una mentira manipuladora llena de falsas ilusiones. Textos mal interpretados, los tuercen para su propia destrucción. Jayé es despertar a la vida plena, al reino presente, no cuando mueras. Y ese despertar a la vida plena ocurre en el momento del bautismo. Usted resucita a un estado nuevo de conciencia, nace del Espíritu, una nueva forma de vida. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No basada en comportamiento, sino en alineamiento coherente con el Padre. Ese yayé en usted es la manifestación del reino, del Espíritu Santo en su interior. El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, es la misma mente de Cristo operando en usted. Es el reino operando hoy en usted, no cuando se muera. Cuando el reino se manifiesta en usted, entonces entra en el reposo de Yahvé, según Isaías 58, 13 al 14. Entonces, si usted no cree, delame Jaimán. En otra palabra, si usted no se alinea o se reconcilia con el Padre, Medjayeb, será condenado. Y aquí encontramos otra palabra que se ha traducido intencionalmente para manipular conciencias, porque nos han enseñado que esa condenación es eterna. Medjayeb no es condenación eterna, la condenación no es eterna. Si usted escudriña la Escritura, cuando habla de condenación, lo hace referente a castigo. No puede existir una condenación eterna, cuando todo el antiguo pacto revela una restauración total. Fíjense que los discípulos le preguntan al Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no negó esa pregunta, solamente les dijo que eso está en la potestad del Padre. El Mesías vino a restaurar el reino de Israel, pero ese reino no es material, es primeramente ontológico y luego espiritual. ¿Qué está haciendo Jesús con los 12? Esto es importante que usted entienda. Jesús está estableciendo en ellos el reino de sacerdotes, un reino mediador entre el Padre y ellos. Ese reino es el que Jesús está despertando en ellos. Ese reino es el que Jesús quiere despertar en usted y en todo su cuerpo, la iglesia. Entonces, lo que Jesús llama Medjayeb es permanecer dormido.
quedar en deuda, seguir atrapado en la dualidad, permanecer limitado en tinieblas, no despertar. Es a esta condenación a la que Jesús se refiere. Jesús no habla jurídicamente, habla ontológicamente. Si algo de esto resuena en usted, significa que posiblemente esté despertando. Ahora bien, y lo traigo porque sé que me lo van a sacar en cara. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Este texto usa otro término para condenación y es crisis. Y quiero establecer la diferencia. Medhayeb es igual a seguir atrapado en tu estado actual, fragmentado, esclavizado en tinieblas. Crisis es igual al proceso que te confronta para que despiertes y seas liberado de la esclavitud. Esta crisis es la que, si no se alinea con el Padre, usted tendrá que enfrentar. Esta crisis no es para destrucción, es para purificación de su conciencia. No quiero entrar en este tema del juicio porque no es el contexto. Ni Medhayeb ni crisis significan condenación eterna. Jesús no amenaza, Jesús describe la ley que es espiritual. Aquí encontramos la ley de la siembra y cosecha, causa y consecuencia. Si te alineas con mi voluntad, eres liberado de la esclavitud. Pero si no despiertas, si no te alineas, si no te reconcilias, te quedas atrapado en la dualidad, en tinieblas. Si te quedas atrapado en tinieblas, la vida te confronta, enfrentarás las maldiciones. Si la vida te confronta, entras en crisis, entras en angustia. Si entras en crisis, puedes despertar, serás transformado. Y el fin no puede llegar hasta que todo Israel sea restaurado bajo una sola conciencia, la mente de Cristo. Algo que nadie enseña. Siéntase privilegiado. Los misterios del reino están siendo revelados a usted. Jesús aquí habla de un ciclo de restauración, de corrección, no de condenación eterna. No es infierno, es regeneración, purificación, transformación. Aclaro, esta transformación no elimina el juicio ni el castigo, porque Yahvé es bien claro en esto: conforme a tus obras serás juzgado. Esto es cumplimiento de la ley. Este juicio no es solamente para los que no se alineen, también para los que se alineen, porque toda siembra da un fruto, sea bueno o malo. Jesús aquí habla de la chispa que despierta o que sigue dormida. Tú decides cuál semilla siembras, cuál pastilla escoges, la roja o la azul, porque una te saca de la matriz y la otra te mantiene dentro. No es un juicio jurídico, es una descripción de estados de conciencia. Ahora bien, si nuestros teólogos, maestros y líderes enseñaran esto, ¿usted cree que nuestros niños, jóvenes y nuevos convertidos desertarían? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque habrían aprendido lo que significa salvación, lo que significa bautismo. Serían transformados de pie a cabeza, porque sabrían lo que significa movimiento interior de conciencia. Estarían formados con la verdad y no con dogmas, y estarían preparados para enfrentar y combatir a Babilonia. ¿No cree usted? Cerramos la primera parte de esta enseñanza. Si algo escuchaste que te despertó, no te pierdas las partes siguientes. Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. Amada iglesia, esta palabra no solo enseña, despierta. Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela, suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Este fue tu hermano Víctor Cáceres, y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrá disfrutar de ellos. En Biblia Estudio no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta, verdad que transforma.